Hola, aquí te comparto un spoiler de Best Friend de series basado en el libro. Chicos, el jefe nos pidió que fuéramos a la playa y nos tomáramos una foto juntos. Mi hermano Aikun agitó la mano, gritó y pidió a todos nuestros camaradas que fuéramos a la playa y nos tomáramos foto juntos. La cámara se colocó en el tripié, y después de presionar el temporizador, inmediatamente corrí hacia Uea para pararme junto a él. Uea miró fijamente a la cámara frontal con una rara sonrisa en su rostro. Al ver su sonrisa, no pude evitar sonreír con él. Siempre he estado inseguro de lo que siento por Uea, pero después de lo que pasó anoche, sé que no me gusta que Uea sonría a otros hombres, que sea invisible para mí y que no sienta nada por mí. Pero al mismo tiempo, también sonaba como una peligrosa señal de advertencia para mi relación con él. En una relación de amigos con beneficios, el corazón está completamente prohibido. Sé que Uea quiere estar conmigo porque está seguro de que no habrá corazón entre nosotros. Pero ahora que estoy listo para cruzar la línea, no lo hago, solo para saber lo que sucederá en el futuro. Si tengo suerte, Uea terminará dispuesto a aceptarme abiertamente, pero si no, tal vez ni siquiera mi amigo pueda hacerlo. ¿Vale la pena? Y si quiero intentarlo. Listo para presionar el botón del obturador. Vamos a sonreír. La voz de Aikun entró en mi oído. Aproveché la oportunidad para poner mi brazo en el hombro de la persona a mi lado. Sonreí brillantemente a la cámara. De repente, yo recuerdo lo que dijo Aikun, ese día cuando nos pidió que escribiéramos el nombre de nuestro compañero de cuarto. Las vacaciones de ensueño terminaron en un abrir y cerrar de ojos. Para el lunes por la mañana, todos los empleados deberían regresar a sus trabajos normales, pero aún así, sigo sintiendo que el viaje de la empresa de este año fue más relajado que el año pasado, principalmente porque no había una sola persona que me molestara en este viaje. Quiero decir que nadie me perseguía. Y este tipo, Aikin, no me molestó como lo hizo el año pasado, por lo que no fue tan interesante como esperaba, porque me pareció un dolor de cabeza. No, en realidad algo pasó. La alarma del teléfono que suena todos los días me despertó de mi sueño. Extendí la mano para detener la alarma. Me senté en la cama, agarré una toalla de baño. Fui al baño y me duché. Me cambié de ropa y me preparé para ir a trabajar. Cuando me di la vuelta y cerré la puerta del baño, accidentalmente lo miré. Miré al hombre que dormía profundamente en la cama. Esta escena me hizo morderme el labio involuntariamente. Desde que regresé de Kung Samet, descubrí que algunos sentimientos han cambiado en mi corazón. A Aikin le gusta dormir en mi apartamento, aunque obedece la regla de los 3 días a la semana, pero extrañamente no pregunta eso cada vez que viene a mi habitación. A veces venía a mi casa, pero ponía excusas de que estaba cansado y quería conservar energía hasta el día siguiente. Y luego, simplemente dormía en mi cama. Esperaba hasta el día siguiente y ese tipo de drama se repetía. De solo dormir en la misma cama 3 días a la semana, ahora duerme conmigo todos los días. A pesar de que todavía se burla de mí de vez en cuando, es simplemente con el propósito de calentar la atmósfera. Descubrí que me miraba con más frecuencia. Cada vez que me miraba había una emoción que no podía entender. Me abrumó un poco e incluso... ¿A quién le gusta mirarme a los ojos cuando estamos en el acto? Sus ojos son tan suaves que casi derrama lágrimas cada vez, lo que me da la ilusión de que realmente somos una pareja. Esto es muy peligroso. Trato de fingir que no me importa su mirada, pero cada vez que lo hago no puedo ignorarlo, porque la mirada de King es demasiado buena. Quería preguntarle directamente varias veces, pero me temo que estoy exagerando. Tal vez los que duermen juntos son así, y tal vez lo que King está haciendo no es lo que pensaba. El amor es algo que va y viene a toda prisa. Cada vez que me enamoro tengo que dedicarme a ello. Nunca intentaría enamorarme de alguien solo para olvidar mi última relación amorosa. Solo quiero amar a alguien que me ame para siempre, pero realmente no estoy seguro de cuánto tiempo alguien como King pueda amar a alguien. ¿Puede el chico que ama la vida nocturna y estar fuera de control realmente ser capaz de detenerse por alguien?